Buen día, ¿cómo están todos? Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Están estudiando? Más o menos, doctora. Oh, que más o menos. Es que hay que se pasar de otros parciales también. Ah, claro, y se están dando parciales. Pero analítica tenían que haber empezado a estudiar ya hace rato. Y estando en casa más encima, bueno, de todas maneras, no hemos avanzado, digamos, mucho para el segundo parcial. Yo pienso que lo van a hacer muy bien. ¿Cómo les está yendo asistiendo a los exámenes en la facultad? ¿Logran nomás conseguir movilidad? Sí, doctora, de algunos, la mitad del curso teníamos parasitología este lunes y podemos acudir normal. Pero no han dado ningún examen en sábado y domingo. No, Ah, recién van a empezar el lunes, entonces. no, este lunes, el lunes pasado de esta semana, ya dimos parcial Ah, ya de han dado, ya. parasitología. Ah, qué bien. Sí, hay nomás, es que lo único que hay que considerar el tiempo que uno va a llegar, de lo que salía antes, digamos, tendría que salir por lo menos unos 45 minutos antes o una hora, ¿no? Para asegurarse que van a llegar. Bien. ¿Han hecho su tarea? Silencio total. El primero sí, el segundo no entendí, doctor. El segundo era con concentraciones normales, ¿verdad? El segundo Sí, son los mismos. Perdón, Lady, dime. Ah, no. El segundo son prácticamente, es lo mismo que el primer caso. Lo único que el volumen que se daba, no sé cuál, no sé qué volumen les he dado, pero ese volumen ustedes tenían que dividir entre tres, porque la molaridad prácticamente es igual a la normalidad entre N. Y N vendría a ser el número de hidrógenos acídicos que se van a ir neutralizando. Entonces, si por decir, tenían ustedes 30 mililitros de ácido fosfórico 0,1 normal, cada tercio de esos 30 mililitros, o sea, cada 10 mililitros, iban a neutralizar una etapa. Entonces, a los 10 mililitros de hidróxido de sodio añadidos, tenían que llegar al primer punto de equivalencia. A los 20 mililitros de hidróxido de sodio añadidos, al segundo punto de equivalencia, y cuando lleguen a añadir 30 mililitros de hidróxido de sodio añadidos, tendrían el tercer punto de equivalencia. Entonces, para neutralizar los 30 mililitros de ácido fosfórico 0,1 normal o cualquier otra concentración, obviamente, en este caso los dos creo que eran 0,1 normal, tenían que añadir en total 30 mililitros. La diferencia radica cuando nosotros estamos trabajando con concentraciones molares. Con concentraciones molares, cada volumen de lo que está en el matraz Erlenmeyer, sí tenemos que añadir nosotros para neutralizar y llegar a los diferentes puntos de equivalencia. Por decir, si era, digamos, 10 mililitros de ácido fosfórico 0,1 molar con con hidróxido de sodio también 0,1 molar, cada 10 mililitros llegábamos a un punto de equivalencia, como hemos hecho en el ejemplo del ácido carbónico. Eso es lo que ustedes tienen que ver, porque hemos visto la reacción química que se produce entre el ácido poliprótico y la base,
necesita tantos moles, digamos, de ácido de base, como hidrógenos acídicos tiene un ácido poliprótico. Así hemos visto que si el ácido carbónico tiene 2 ácidos polipróticos, entonces en concentraciones molares va a necesitar el doble de su volumen en hidróxido de sodio. Pero si nosotros hablamos en concentraciones normales, va a necesitar el medio, o sea, la mitad. Bien, empezaremos ya la clase. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora, Sí, se ve. doctora, se ve. Ya, gracias. Bien, les decía para el caso de la tarea, antes de que empecemos con el rol de titulación por el uso del indicador. Nosotros habíamos hecho, tenían ustedes una tarea de, a ver, creo que les he puesto ese día también. Inclusive les he dado las constantes, ¿verdad? Ácido fosfórico. 4 tenían ustedes 0,1 molar y tenían con hidróxido de sodio también 0,1 molar. Pongamos el volumen que nosotros queramos de ácido fosfórico, que sean, digamos, 20 mililitros. ¿Ya? Si estamos hablando en concentraciones molares, entonces vamos a necesitar por cada hidrogenión acídico que va a ser neutralizado por hidróxido de sodio, ¿sí?, un volumen igual en hidróxido de sodio. Entonces el volumen total de neutralización, o sea, de hidróxido de sodio que tenemos que añadir para llegar a formar hasta la tercera sal, que vendría a ser el fosfato de sodio, necesitamos nosotros, ¿cuántos mililitros? 60, doctora. 60, doctora. Exactamente, se necesita 60 mililitros de hidróxido de sodio. De los 60 mililitros, cada 20 mililitros llegamos a tener nosotros un punto de equivalencia, ¿sí? Y por ende también vamos a llegar a tener 3 zonas tampón, ¿sí? Porque igual se va a formar igual la ionización de un ácido débil mientras tengamos hidrogeniones acídicos y la solución de la sal que se está formando mientras se va neutralizando los hidrógenos acídicos, ¿verdad? Son 20. Pero ahora si nosotros, este vendría a ser el A, y también podríamos tener el B, porque no siempre vamos a trabajar con concentraciones molares, más bien, es más común trabajar con concentraciones normales, es lo que no tenemos nosotros en las farmacopeas, ¿no? Si tuviéramos, digamos, un ácido fosfórico, le pondremos para facilitar las cosas, 30 mililitros. Y ahora esta concentración va a ser 0,1 normal. Y vamos a titular con hidróxido de sodio, también 0,1 normal, ¿sí? En este caso hablemos de hidróxido de sodio, 0,1 normal o 0,1 molar es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para igualar las cosas, las concentraciones vamos a poner 0,1 normal. ¿Sí? ¿Cómo? El paso de normalidad a molaridad vendría a ser la normalidad entre el número de hidrógenos acídicos que se tiene que neutralizar, ¿ves?
Entonces, para nosotros va a ser la normalidad entre 3. Entonces, esto quiere decir que cada punto de equivalencia vamos a tener nosotros a 1/3 del volumen total que tenemos del ácido fosfórico. Entonces, el volumen de hidróxido de sodio 0,1 normal que vamos a añadir para llegar al tercer punto de equivalencia, o sea, llegar a tener la neutralidad completa o la neutralización completa de ácido fosfórico, ¿cuánto tendría que ser? 30 ml, doctora. Exacto, 30 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Ya? A 1/3 de estos 30 mililitros, o sea, cada 10 mililitros, nosotros vamos a poder llegar a un punto de equivalencia, teniendo 3 puntos de equivalencia y 3 zonas también, zonas tampón. Esa es la diferencia entre estos dos. En molaridad es el triple y en normalidad es 1/3 por cada punto de equivalencia. En total, esto vendría a ser los 30 mililitros de ácido fosfórico, van a ser neutralizados con 30 mililitros de hidróxido de sodio. Ahora sí. Y todos los cálculos, todo se hace exactamente igual como hemos hecho para el ácido carbónico. Bien, lo voy a borrar, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer entonces los errores que nosotros cometemos o que uno comete cuando estamos haciendo una volumetría de neutralización. Este es el caso de las volumetrías solamente de neutralización, porque las volumetrías de neutralización están en función a la concentración de hidrogeniones o oxidrilos que se encuentran justamente en los puntos de equivalencia, ¿verdad? Para este caso, tenemos nosotros error de titulación por uso del indicador. Hemos estado viendo que tenemos el llamado punto de equivalencia. ¿Qué es lo que nosotros sacamos en el papel? O sea, en la parte teórica. Es cuando lo que está en el matriz de Meyers es totalmente equivalente en forma estequiométrica a lo que nosotros añadimos desde la bureta, o sea, la sustancia que nosotros añadamos desde la bureta. Pero cuando estemos esto, determinamos o queremos determinar el punto de equivalencia, y ya en la práctica, nosotros nos vamos a un proceso de titulación. Ese proceso de titulación, ¿qué es el proceso el cual nosotros añadimos desde la bureta? El reactivo titulante y abajo tenemos la solución de la muestra en análisis, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros sabemos que hemos llegado a la equivalencia? Una de las maneras de saber qué es lo más, porque nos toca a nosotros, lo más común es utilizar el indicador. Pero el indicador hemos estado viendo que el indicador tiene la zona de viraje, que tiene 2 pH, por lo menos tiene 2 pH. Hay indicadores que tienen inclusive 2 zonas de viraje. La mayoría que nosotros vamos a utilizar van a ser los indicadores, y la mayoría también son así, que tienen una sola zona de viraje. Entonces, en esa zona de viraje nosotros hemos visualizado 2 puntos de equivalencia. ¿Ve? Entonces, ¿dónde hay cambio de color? Nosotros sabemos que aquel pH de la zona de viraje del indicador, donde hay cambio de color, donde ocurre el cambio de color en la práctica, se ha denominado punto final. O sea, cuando nosotros paramos la titulación. Lo ideal sería que el punto de equivalencia sea igual al punto final. ¿Ve? Pero eso no ocurre. Generalmente eso no ocurre, prácticamente creo que no he visto nunca. Casualmente coincida el mismo valor. Entonces, esto no es diferente, siempre hay una diferencia. Entonces, esa diferencia que existe entre el punto de equivalencia y el punto final es lo que se lo calcula y se denomina como error de titulación por el uso del indicador. Ahora hay otros métodos también para utilizar, digamos, para saber si nosotros hemos llegado al punto de equivalencia. Es utilizar electrodos, que es factible cuando estamos haciendo volumetría de neutralización. Se puede determinar el punto exacto de la concentración de hidrogeniones
a través de un análisis instrumental. Pero obviamente esa parte no nos corresponde a nosotros como química analítica, eso lo van a llevar al año. Entonces, aquí nos corresponde a nosotros utilizar necesariamente indicador. Bien, entonces, este error se divide en dos, o puede ser de dos tipos. Un llamado error por defecto, y el otro que es llamado el error por exceso. ¿Listo? Bien, el error por defecto. El error por defecto es cuando no se ha llegado a titular todavía todo lo que se encuentra en el matraz del RMI. Uy, me salió un corazoncito. Así los quiero, chicos. Chicos y chicas, ¿no? O sea, no ha llegado a neutralizarse todo lo que está en el matraz del Erlenmeyer. Eso quiere decir que se ha llegado al punto final, o sea, hemos parado la titulación antes de llegar al punto de equivalencia. Eso es el error por defecto. Otra característica, ¿no? Pues, lo que podemos decir nosotros, la solución, o sea, lo que se queda en el matraz Erlenmeyer, ha sido subvalorada. O sea, no se ha valorado totalmente. Y finalmente, nos falta reactivo titulante para terminar la neutralización. Ese es el error por defecto. El error por exceso es lo contrario. Entonces, si aquí tenemos un punto donde dice que el punto final se ha llegado antes del punto de equivalencia, aquí tenemos que el punto final se llegó sobrepasando el punto de equivalencia. La solución, en segundo punto, ha sido sobrevalorada. Y tenemos reactivo en exceso en la titulación. Bien. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos mejor qué es un error por defecto, qué es un error por exceso. El error por defecto es cuando nos falta reactivo titulante para poder neutralizar todo lo que se encuentra en el matraz de Erlenmeyer. Y el error por exceso quiere decir que hemos titulado todo lo que está en el matraz de Erlenmeyer, pero ha habido un exceso de reactivo titulante. Bien. A ver, vamos a suponer ¿sí?
Vamos a suponer que tenemos 100 mililitros de hidróxido de amonio. (0,1 normal o molar). Y vamos a titular con ácido clorhídrico 0,1 normal o molar. Nuestro indicador va a ser el rojo de metilo, cuya zona de viraje es de 6,8, que es rojo, a 8, que es amarillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber para tener un error? Y aquí me ha faltado. Aquí, el error por defecto o por exceso no tiene que ser no mayor a 0,3%. Igual o menor a 0,3%. ¿Sí? Si es mayor al 0,3%, entonces no sirve ese indicador. Ese es el parámetro que nosotros tenemos, porque estamos en un análisis cuantitativo, ya tenemos que hablar nosotros de magnitudes, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer el análisis de nuestra titulación en función a la zona de viraje del indicador? Y para saber si vamos a poder utilizar el indicador o no. Lo primero que tenemos que hacer es el pH inicial. Sacar el pH inicial. O sea, ¿de dónde partimos? Si bien para nosotros es bastante fácil decir, en nuestro matraz de Erlenmeyer hay una base que vendría a ser el hidróxido de amonio, entonces es lógico que yo esté empezando desde un medio básico. ¿Sí? Pero van a ver ustedes un poquito más adelante, mientras estemos avanzando a esto, que a veces se nos escapa alguna cosa que es tan obvia. Y cuando tengamos nosotros que colocar bien los pHs en una recta numérica, nos olvidamos de aquello y lo que estamos acostumbrados a hacer es poner siempre y lo que yo veo es que ustedes ponen siempre cuando empiezan la titulación en un medio básico. Y en este caso no es así, ¿verdad? Estamos empezando en un medio básico. Entonces, ¿cuál sería el pH de inicio de esta titulación? ¿Y alguien me lo puede sacar? ¿Con qué empezaríamos? ¿Cuál sería la fórmula? Sería pKb menos logaritmo de la concentración de la base entre 2. Perdón. ¿Y con qué empezamos? ¿Con pH o con pOH? Con pOH. ¿Cuánto sale eso? $2,865. Ese es el pOH. ¿Y el pH? 11,135. Vean. Ese es el pH inicial. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos interesa? Si vamos a hacer una comparación entre el punto de equivalencia y el punto final de nuestro indicador, o sea, dónde vamos a parar la titulación, entonces nosotros tenemos que sacar, y estamos obligados a sacar, el pH en el punto de equivalencia. Entre el hidróxido de amonio y el ácido clorhídrico, ¿qué tendríamos nosotros en el matraz Erlenmeyer? Justamente en el
pH del punto de equivalencia. Para llegar al pH del punto de equivalencia, tenemos que tener, obviamente, o saber cuántos mililitros primero de ácido clorhídrico vamos a utilizar para neutralizar todo el hidróxido de amonio. Eso sería A. ¿Cuánto tendríamos que añadir? 100 ml. 100 mililitros. Está muy bien. Las dos son de la misma concentración, 0,1, 0,1 normal. Y si bien este es normal y este es normal, aquí no hay una base poliprótica, ni tampoco aquí. Entonces, este 0,1 normal trabajarían también como si fueran 0,1 molar. ¿No? Entonces, vamos a necesitar 100 mililitros de ácido clorhídrico para neutralizar los 100 mililitros de hidróxido de amonio de concentraciones iguales. Y si fuera de concentración diferente, ¿qué tendríamos que hacer? Si este, por decir, fuera 0,15, el ácido clorhídrico, ¿cuánto tendríamos que añadir de ácido clorhídrico para neutralizar el hidróxido de amonio? Ojo que todo esto va a entrar al examen parcial, y esto ya hemos visto. Y anoche estaban viendo con Abel. Saldría 66,66 mililitros. 66,66. A ver, Si es que fuera 0,15 has en la aplicado concentración. ácido clorhídrico por la normalidad del ácido clorhídrico, es igual al volumen de la base por la normalidad de la base, ¿verdad? Sí, sí. Esta es la fórmula típica de equivalencia. Entonces, con eso ustedes tienen que sacar el volumen de ácido clorhídrico. Y ese volumen de ácido clorhídrico, 100 por 0.1 entre 0,15, eso te ha salido 66. 67. Porque yo puro 6 años. Ya. Entonces, aquí ustedes ya tienen el volumen que tienen que añadir. ¿Y para qué nos va a servir este volumen? Para que en el punto de equivalencia nosotros podamos sacar la concentración de la sal. ¿Sí? En nuestro caso, como son concentraciones iguales, entonces vamos a tener que añadir 100 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. Borraré esto que no nos interesa en este momento. Ahora la pregunta sigue. ¿Qué vamos a tener en el punto de equivalencia? Se supone cuando nosotros añadamos los 100 mililitros de ácido clorhídrico, esos 100 reaccionan con los 100 de hidróxido de amonio. Entonces ya no vamos a tener ni ácido clorhídrico porque todo el ácido clorhídrico ha servido para neutralizar todo el hidróxido de amonio. Entonces no tenemos nosotros ninguno de los dos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué se ha formado por reacción de estos dos? La sal, cloruro de amonio. ¿Y qué pH nosotros esperamos tener aquí? Porque vamos a tener una solución solamente de la sal cloruro de amonio, por reionización del cloruro de amonio, por hidrólisis de uno de sus iones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a tener un pH pH ácido. pH ácido. Entonces nuestra fórmula tiene que empezar con pH. pKb doble entre 2. Todo tenemos. La concentración de la sal está en función de la cantidad de ácido clorhídrico que hemos añadido para llegar al punto de equivalencia, que son 100 mililitros. Entonces, la concentración de la sal va a ser igual. ¿A qué es igual?
puede estar en función de lo que se añade en el punto de equivalencia, lo que se añade de ácido clorhídrico o lo que se ha titulado del hidróxido de amonio. Lo más fácil, digamos, es en función al volumen que se está añadiendo, porque todo lo que hemos añadido de ácido clorhídrico se ha convertido en sal. Hemos añadido entonces 100 mililitros por su concentración entre el volumen total, que vendría a ser 200. Eso es igual a 0,05. y ahora el pH, ¿cuánto le sale? 5,286. Bien, entonces ya tenemos nosotros estos dos puntos que nos interesan, cuándo comenzamos y cuándo llegamos al punto de equivalencia. Ahora, el siguiente paso es escribir. La zona de viraje de nuestro indicador, que es 6.8, a 8. Por esta vez les voy a hacer con colorcitos, aunque poner colorcitos realmente se pierde el tiempo, pero creo que vale la pena ahora. De 6.8 hacia abajo, en el medio ácido, el rojo de metilo tiene una coloración roja. Y de 8 hacia arriba, tiene una coloración amarilla. No sé si ustedes llegan a visualizar. Creo que sí, ¿no? Los colores. Bueno. Bien, a ver. Haremos esto. No. En esta recta numérica del indicador, este es el rojo de metilo, esta es su zona de viraje, nosotros tenemos que poner los dos pHs que acabamos de sacar, el pH inicial y el pH en el punto de equivalencia. El pH inicial vendría a ser a este lado, hacia el lado básico. ¿Cuánto teníamos en el pH inicial? 11. 11,135. 135, ya. 11.135. Este es el pH inicial. ¿Ya? El pH en el punto de equivalencia es 5.2829, digamos, ¿no? Que está por debajo de 6. Supongamos aquí. 5.29 pH punto de equivalencia. ¿Ya? Bien, ahora vamos a empezar el proceso de la titulación. Ya tenemos en la recta numérica los dos pHs que hemos añadido. En el proceso de titulación, me he perdido dónde estoy. Estamos empezando en el pH inicial, que vendría a ser 11.135, y empezamos a abrir la llave de la bureta, donde va a empezar a añadirse o a caer en el matraz de Meyer ácido clorhídrico. Al añadir ácido clorhídrico desde la primera gota, esa primera gota va a reaccionar con hidróxido de amonio para formar cloruro de amonio. Y seguimos añadiendo la coloración de nuestro contenido en el matraz de Meyer. ¿Qué color será? En presencia del indicador. ¿Qué opina? Amarillo, doctora. Amarillo. O sea, si nosotros aquí en el matraz Erlenmeyer, haré nomás con negro, no van a visualizar bien. En el matraz Erlenmeyer, cuando con la llave cerrada de hidróxido de ácido clorhídrico, le ponemos nosotros el indicador al rojo neutro, se va a tornar todo el contenido de color amarillo. Abrimos la llave, seguimos añadiendo,
sigue tornándose amarillo. Llegamos al primer pH de la zona de viraje del indicador, sigue amarillo, o sea, eso no nos indica que va a parar la titulación. Seguimos añadiendo. Y aquí en el medio, más o menos entre la zona de, al medio de la zona de viraje, se va a tornar una coloración anaranjada. ¿Sí? Pero que no nos indica que nosotros tengamos que parar la titulación. Es la mezcla del rojo y el amarillo, ¿no ve? Llegamos a 8.8 y aquí sí nosotros paramos la titulación. Porque aquí toda nuestra solución de amarillo se ha tornado a rojo. Y este es el punto final. Ese es el punto final. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Nosotros para poder llegar a titular todo el hidróxido de amonio, teníamos que haber llegado a un pH 5.29, que era el pH en el punto de equivalencia, que es lo ideal. Pero el indicador ha permitido que nosotros paremos la titulación en 6.8, punto final. La diferencia del punto de equivalencia al punto final es lo que se denomina error de titulación por uso del indicador. Es el error. Ahora yo les pido a ustedes que me identifiquen qué tipo de error es. ¿Es error por defecto o es error por exceso? ¿Qué error es? Error por Por defecto, defecto, doctora. doctora. ¿Quién ha dicho por defecto? ¿Me da tu nombre? Jenny Vilca. Ya. Evidentemente, Jenny, es un error por defecto, ¿sí? No es por exceso. Por defecto es porque hemos parado nosotros la titulación, o sea, hemos llegado al punto final antes de llegar al punto de equivalencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que de este rango a este rango, ¿sí? Hay todavía hidróxido de amonio que queda sin neutralizar. ¿Sí? Si hubiese sido por exceso, nos hubiésemos pasado de recto el punto de equivalencia y hubiésemos parado por aquí, por decir, ese es por exceso. En cambio, cuando llegamos al punto final o cuando paramos nosotros la titulación antes de llegar al punto de equivalencia, estamos cometiendo un error por defecto. ¿Está claro? Fíjense cómo es importante saber nosotros o poder ubicar bien en la recta numérica del indicador todos nuestros puntos, especialmente el punto de equivalencia o el punto inicial, el pH inicial. Ahora estamos empezando de aquí. Del pH inicial, el cambio de color en nuestro indicador es el opuesto, no el que está en su línea, es el opuesto. Si nosotros empezáramos aquí el pH inicial o la titulación en un medio ácido, el cambio de color no va a ser 6.8, va a ser el opuesto, va a ser 8. Entonces eso nos determina a nosotros y nos permite ubicar bien el pH en el punto de equivalencia y cuándo vamos a tener nosotros un punto final o parar la titulación. Hasta ahí está claro el error por defecto. Doctora, una consulta. Dime. Si usáramos otro tipo de, ¿cómo se llama? Que sobrepase, no Ajá. sería diferente, ¿no sería variar? Claro, claro que nos hace variar. Ahora, estamos todavía al inicio del error. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Ya sabemos que hay un error, ¿sí? Ahora, si vamos a poder utilizar este indicador o no, vamos a tener que hacer el cálculo y ver qué magnitud tiene. Nosotros sabemos que si el error es igual o menor a 0,3%, entonces sí se puede utilizar, ¿sí? En este caso, vamos a ver cuál es el efecto que nos está causando que tengamos un error por defecto y que el punto de equivalencia teórico sea, parece que está bastante cerca del 6.8. Entonces puede ser que quizás nos dé la posibilidad de poder utilizar este indicador. ¿Qué hubiese pasado por decir,
si el punto de equivalencia en vez de 5.9 hubiese estado aquí, hubiese sido 7. Entonces, de entrada nosotros hubiésemos podido decir, 7 está dentro de la zona de viraje del indicador, entonces se va a poder utilizar ese indicador y seguramente no vamos a hacer ni siquiera cálculos, ¿verdad? Pero ahora 5.29 está cerca del punto final. Entonces, también podríamos decir, mi punto de equivalencia está cerca del pH de cambio de color del indicador, que es 6.8. Y es una también de las características que me permite utilizar el indicador. Pero tengo que hacer la evaluación de cuán cerca esté. De repente este 5.29 esté muy cerca y nos da un error menos del 0.3%. O esté para los cálculos bastante lejos que no podamos utilizar ese indicador. Entonces, necesariamente tenemos que nosotros hacer el cálculo. ¿Cuándo no hacemos el cálculo? Solamente cuando el pH en el punto de equivalencia está dentro de la zona de viraje del indicador. O sea, no es necesario hacer el cálculo porque de hecho se puede utilizar ese indicador. ¿Sí? Obviamente que el papel todo podemos hacer, podemos sacar cuál es el error, inclusive aquí siendo entre la zona de la zona de viraje del indicador, teniendo un pH 7, digamos, inclusive siendo al medio de esta zona, nosotros podemos hacer el cálculo de qué error se está cometiendo, porque evidentemente también se comete un error. Supongamos que aquí es 7 y estamos utilizando el rojo de metilo, este 7 en el punto de equivalencia, y paramos nuestra titulación en 6.8, hay una diferencia de aquí a aquí, y eso nos determina el error. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a ver cuál es nuestro error. Como queda todavía en el matraz Erlenmeyer, no hemos llegado al punto de equivalencia, queda en el matraz Erlenmeyer hidróxido de amonio sin titular. Ese hidróxido de amonio obviamente se está ionizando parcialmente. Con su constante de ionización, constante de la base. Vamos a sacar nosotros el error de titulación en función a lo que se ha convertido en sal y en función a lo que queda de hidróxido de amonio que está sin neutralizar. O sea, el error nos va a dar la cantidad de hidróxido de amonio que no se ha neutralizado. Ese es el error expresado al %. Entonces, para eso, ¿qué conocemos nosotros de esta expresión que hemos sacado del equilibrio? Conocemos el Kb y conocemos la concentración de oxidrilos. ¿O conocemos estos dos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Con qué valor, qué conoceríamos nosotros? Fíjense en el esquema. Kb lo conocemos porque es parte de, es una constante que lo encontramos en el libro, es 1.85 por 10 a la menos 5 de hidróxido de amonio para el hidróxido de amonio. El ion amonio que tenemos nosotros prácticamente no lo conocemos porque no sabemos qué parte del hidróxido de amonio se ha convertido en sal. Tampoco sabemos la concentración de hidróxido de amonio que queda sin neutralizar. ¿Y oxidrilos conocemos en ese momento? ¿A qué momento me refiero? Al momento que hemos parado la titulación, o sea, en el punto final. Y si nosotros en el momento que hemos parado la titulación, que era 6.8, esto es pH 6.8, concentración de hidrogeniones, nosotros sabemos que si nosotros tenemos una concentración de hidrogeniones, podemos saber la concentración de oxidrilos. Entonces, esto sí se sabe.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Todo lo que conocemos lo ponemos a un lado. Y lo que no conocemos ponemos al otro lado. Esta concentración de amonio, lo que va a quedar, lo vamos a comparar como lo vamos a denominar como concentración de la sal. Porque todo el ácido clorhídrico que nosotros añadamos se va a convertir en cloruro de amonio. Y fíjense, estamos cerca del punto de equivalencia. Entonces, el mayor aporte de hidróxido de amonio que tenemos nosotros en la solución proviene de la sal. Entonces, esto es lo que aporta la sal, el mayor aporte. Y esto es prácticamente la concentración de la base que queda sin neutralizar. ¿Ve? Esa relación, concentración de la sal, concentración de la base, lo ponemos con valores. OH, ¿cuánto sería? ¿Quién me da a ver el valor de OH? Aquí tenemos H. Concentración de hidrogeniones cuando hemos parado es 10 a la menos 6.8. ¿Y oxidrilos cuánto sería? ¿6,31 por 10 a la menos 8? Por 10 a la menos 8. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es? 6.8. 14 menos 6.8, ¿cuánto es? 7.2. Bien. Entonces, esta concentración de hidrogeniones 6.8 corresponde a esta concentración de oxidrilos, que es 6.31 por 10 al menos 8. ¿Cómo te llamas? Jeremy Zamos. Bien. Y eso lo ponemos aquí. ¿Qué valor nos da ahí? Es un valor alto. $293,19. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros? Fíjense, es un valor alto, ¿no? Es obviamente porque se va a subir con más. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esto? Vamos a decir que del total de hidróxido de amonio que tenemos en el matraz de Erlenmeyer, 293.19 partes se ha convertido en sal. Y aquí se supone que hay uno. Y una parte se queda como base. Entonces, podemos nosotros sacar aquí el porcentaje de la sal que se ha convertido. Va a ser igual a 293.19, lo que se ha convertido, en sal sobre el total del hidróxido de amonio. El total del hidróxido de amonio va a ser 293.19 más 1. Y eso multiplicamos por 100. ¿Eso cuánto sale? 99,66%. Entonces, quiere decir que del 100% del hidróxido de amonio, en ese momento, o sea, cuando hemos llegado a parar la titulación en 6.8, se ha neutralizado el 99.66%. El porcentaje de base que queda sin neutralizar, que equivale al porcentaje de error, vendría a ser
el 100, o sea, la totalidad del hidróxido de amonio que teníamos en el Maltrasser-Meyer, menos lo que se ha convertido en sal. Y eso sale 0,34. ese es nuestro error. Ahora les pregunto a ustedes, con ese error que nosotros tenemos, ¿podemos utilizar el rojo de metilo? Bueno, perdón, el rojo neutro. No, doctora, no se puede utilizar. No se puede utilizar. Fíjense cómo supuestamente, teniendo el criterio de que el pH en el punto de equivalencia estaba cerca del cambio de color del indicador, 5.29 a 6.28, a 6.8, está cerca, ni la cercanía ha permitido que podamos elegir ese indicador para esta titulación, porque el valor del error que habíamos visto anteriormente, aquí está, que tiene que ser igual o menor a 0,3%, no se cumple. Es mayor que 0,3, aunque sea un poquito más. Entonces, eso no nos permite a nosotros a poder utilizar ese indicador. ¿Está claro? Así se sacan todos los errores por defecto. Cuando se trata, obviamente, de electrolitos débiles que tenemos en el Maltrasser-Meyer. Ahora, para el mismo ejemplo, si ahora necesitamos, pondremos como B, tenemos que cambiar el indicador, ¿no ve? Entonces vamos a cambiar al rojo de metilo. El rojo de metilo tiene 4.2 y su zona de viraje pH. Aquí es color rojo. A 6.2 es amarillo. Como ya tenemos todo, lo único que vamos a poner 4.2, aquí 6.2. Este es rojo y este es amarillo. Empezamos la titulación en 11.1 más o menos, ¿sí? El cambio de color, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el 6.2 o el 4.2? ¿Qué opinan? ¿Cuándo tendríamos que parar la titulación? ¿En 4.2 o en 6.2? En 4.2. 4.2. Siempre el contrario de donde nosotros empecemos la titulación. No es el que está a su lado, no es el que esté en su misma área, sino el opuesto, 4.2. Entonces, 4.2 vendría a ser el punto final. Y el punto de equivalencia era 5.29. ya digamos aquí. 5.29, punto de equivalencia. ¿Podemos elegir el indicador? ¿Podemos usar ese indicador? ¿Qué opino? Así, sin hacer ningún cálculo de cuánto es el error que se comete. ¿Podríamos utilizar o no? Sí, se puede usar ¿Por qué? porque el punto de equivalencia está dentro de la zona de viraje del indicador. Eso. ¿Cómo te llamas? Jeremy Sams. Yeah. Mire, así, sin poder, sin hacer ningún cálculo, todo lo que dijo Jeremy. Si el punto de equivalencia está entre el pH de la zona de viraje del indicador, está en esa zona, sea aquí cerca, o sea aquí cerca, o justo al medio, donde ustedes quieran, sí podemos utilizar el indicador sin hacer cálculo alguno. Pero como nuestro objetivo, obviamente, como químicos analistas, tenemos que saber nosotros la magnitud, entonces tenemos que saber primero qué error se comete y después sacar su magnitud. Entonces,
Nuestro pH está aquí, empezamos la titulación. Si nosotros ponemos el rojo de metilo en el matraz Erlenmeyer, cuando el hidróxido de amonio está solo, ¿de qué coloración se teñirá la solución del matraz? Jeremy. ¿Amarillo? Amarillo, claro que sí. Amarillo va a ser desde 6.2 hasta arriba, todo en el rango básico. Y todo el rango básico, por eso les pongo la flecha hacia este lado, es amarillo. Si nosotros ponemos el indicador sin haber abierto la llave de la bureta, el indicador, vamos a estar en un pH 11 de inicio, ¿sí? Y le ponemos el indicador, inmediatamente el contenido del matraz se va a teñir de amarillo, porque estamos en un medio totalmente básico, estamos aquí. Entonces, abrimos la llave de la bureta, empieza a bajar el pH. Estamos añadiendo ácido clorhídrico. Sigue siendo amarillo, amarillo, amarillo. Llegamos a 6.2, sigue siendo amarillo, no nos indica nada que cambiemos, que paremos la titulación. Fíjense, estamos llegando al punto de equivalencia, que es 5.29. Lo estamos pisando el punto de equivalencia, lo sobrepasamos. Y llegamos a 4.2. Y ahí sí, paramos la titulación porque la tonalidad amarilla se ha tornado totalmente en rojo. Y eso es lo que nos indica que hemos llegado a concluir la titulación, o sea, hemos llegado al punto final y ahí paramos la titulación. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre el punto final, o sea, entre 4.2 y el punto de equivalencia que es 5.2. Eso es lo que nosotros nos marca el error. ¿Y cómo lo vamos a denominar ese error? ¿Por defecto o por exceso? Por Por exceso. exceso, doctora. Exactamente. Es error por exceso, porque hemos sobrepasado al punto de equivalencia y para sobrepasar el punto de equivalencia y llegar al punto final, hemos tenido que añadir mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Eh? Entonces, la solución está sobrevalorada, o sea, se ha añadido más ácido clorhídrico. ¿Sí? Obviamente en el matraz de Erlenmeyer y a todo el hidróxido de amonio ha sido titulado, porque ya hemos sobrepasado el punto de equivalencia. ¿No? Solamente hasta el punto de equivalencia y antes del punto de equivalencia vamos a tener hidróxido de amonio que no se ha titulado, pero llegando al punto de equivalencia ya no hay. Y si sobrepasamos eso, entonces vamos a tener un exceso. Entonces el error se va a denominar el error por exceso. Ahora, ¿quién nos va a dar la magnitud? Va a ser justamente el volumen en exceso que hemos tenido que añadir desde el punto de equivalencia al punto final. Y eso también nosotros sabemos. Ahora, si estamos haciendo la titulación, ¿en qué zona nos vamos a nosotros a abocar? Nos vamos a abocar en la zona de los excesos, o sea, por encima del punto de equivalencia. Y en la zona de los excesos vamos a tener ácido clorhídrico que está en exceso. ¿Cómo calculamos eso? La concentración de hidrogeniones que se excede. ¿Se acuerdan? Lo que hemos llevado el día lunes. Y con lo que han llevado ayer también con el Abelito. La zona de los excesos. ¿Cómo tenemos que poner aquí? ¿Cómo se calcula? En nuestro caso, volumen en exceso por la normalidad sobre volumen total. Y aquí tendríamos que despejar volumen en exceso y eso es lo que nos va a dar el error. ¿Podemos hacerlo? Conocemos nosotros la concentración de hidrogeniones, es donde hemos parado la titulación. No conocemos el volumen en exceso. Eso es lo que nosotros buscamos. Conocemos la normalidad, que es 0,1. O sea, se refiere a la normalidad o a la concentración de la solución que está en exceso, que es el ácido clorhídrico. ¿Y el volumen total conocemos?
Si bien hasta este punto de equivalencia, hasta el punto de equivalencia, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico hemos tenido que añadir? Jenny Vilca. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico se tiene que añadir para llegar al punto de equivalencia? O sea, aquí, a 529. 100 ml. 100 ml, es correcto. Hasta aquí 100 ml. ¿No? Para llegar a 4.2. Eso es lo que tenemos que averiguar. Eso es lo que no sabemos nosotros. Entonces, el volumen total hasta este punto que tenemos en el matraz Erlenmeyer, eso se refiere al volumen total que tenemos en el matraz Erlenmeyer, vendría a ser, hasta aquí tenemos 100 mililitros del hidróxido de amonio que está en el matraz Erlenmeyer, más los 100 mililitros de ácido clorhídrico que hemos añadido para la neutralización total. O sea, vendría a ser hasta aquí 200 mililitros, más este volumen que está en exceso. Entonces, esto nosotros lo podemos desglosar, volumen exceso por normalidad, el volumen total va a ser el volumen total de neutralización más el volumen en exceso. ¿Ok? A ver, despejen ustedes. Despejando vamos a tener la concentración de hidrogeniones, volumen total de neutralización, o sea, esto, sobre la normalidad menos la concentración de hidrogeniones. Ustedes van a despejar bien en sus casas esto. Bien, ¿cuál es la concentración de hidrogeniones? ¿10 elevado a la menos 4,2? ¿Y eso cuánto da? 6,31 por 10 a la menos 5. Por, ¿cuál es el volumen total de neutralización? O sea, hasta aquí. 200 200. ml. 200, muy bien. Normalidad 0,1 menos 6.3 por 10 a la menos 5. Y eso nos sale 0,126. 0,26. Eso vendría a ser mililitros. Entonces, fíjense, 0,126, casi 2 gotas y media, nos hemos pasado desde aquí, desde 5.39 a 4.2. ¿Cómo vamos a expresar nosotros eso en porcentaje? ¿Sí? Estos mililitros que nos estamos excediendo es por el volumen que tenemos nosotros de inicio en el matraz Erlenmeyer. En el matraz Erlenmeyer teníamos nosotros 100 mililitros de hidróxido de amonio. Entonces, por cada 100 mililitros nos estamos pasando en 0.126. Entonces, el porcentaje de error vendría a ser 0.126%. Si es que en vez de 100 mililitros, por decir, para que entienda mejor, en el matraz de Erlenmeyer hubiésemos tenido 50 mililitros de hidróxido de amonio y nos hubiese salido por decir. Entonces, ¿cómo lo expresamos al por ciento? Decimos 0.126 mililitros
se ha excedido por cada 50 mililitros de la solución que está en el matraz del Erlenmeyer, el hidróxido de amonio, supongamos. Por cada 100 mililitros vamos a tener el error que va a ser, ¿cuánto va a ser eso? 0,252. 252%. ¿Mm? Entonces, para ambos casos, si hubiésemos tenido, digamos, 100 mililitros, como el caso del ejercicio, 0,126%, está dentro del rango, es menos de 0,3%, entonces sí se puede utilizar ese indicador. Si son 50 mililitros, si bien el error aumenta, sí también podemos utilizar el indicador. ¿Bien? Entonces, de esta manera se sacan los errores por exceso. ¿Alguna duda? Doctora, ¿podría volver a explicar la última parte de por qué ha sacado 0,252? Les decía que nosotros hemos sacado el volumen en exceso que desde el punto de equivalencia hasta el punto final de 0,126 mililitros que se ha excedido de ácido clorhídrico. Como el volumen del hidróxido de amonio en el matraz Erlenmeyer es de 100 mililitros, esto ya está expresado al porcentaje. ¿Por qué? Esto se refiere a los 100 mililitros que teníamos en el matraz Erlenmeyer. Muchas veces nosotros no vamos a tener 100 mililitros, vamos a tener, digamos, 50 mililitros, por decirlo. Entonces tenemos que referir el volumen que nos estamos excediendo para convertirlo a porcentaje, tenemos que referir a 100 mililitros de solución. Entonces, si hubiésemos puesto nosotros 50 de hidróxido de amonio, entonces este punto 126, que seguramente va a ser más bajo para 50 mililitros, punto 126 mililitros es para 50 mililitros. Para 100 mililitros, para expresar el error al por ciento, es 0,252%. O sea, eso quiere decir que por cada 100 mililitros de hidróxido de amonio nos hemos excedido 0,25 mililitros del reactivo titulante. Esa es la manera como se expresa el error cuando se trata de error por exceso, por los mililitros que tenemos en el matraz de Erlenmeyer, que lo tenemos que referir a 100, o sea, 100 mililitros para poder expresar y poder utilizar este porcentaje. ¿Ahora sí está claro? Sí, doctora, gracias. Otro. A ver. Para que ustedes hagan ahorita. Vamos a tener, fíjense ahora, 50 mililitros de ácido acético, 0,1 molar. Y vamos a titular con hidróxido de sodio, 0,15 molar. ¿Ya? Vamos a utilizar como indicador la fenolftalina, cuya zona de viraje es de 8,2 a 10. 8,2 es incoloro y a partir de 10 es el rojo magenta. ¿Se puede utilizar el indicador? ¿Qué tenemos que hacer primero? pH inicial, ¿verdad? Tenemos un ácido acético, sabemos que vamos a empezar de la zona ácida. Nuestro pH inicial es 2,865.
65. Ya. Ahora para el pH en el punto de equivalencia. ¿Qué vamos a tener el punto de equivalencia? ¿Con qué empezamos nuestra fórmula? Ahí tienen que ustedes identificar qué producto tiene. Ya saben que en el pH, en el punto de equivalencia o en el punto de equivalencia, ya no va a haber ácido acético, ya no va a haber hidróxido de sodio, solamente van a tener el producto. ¿Cuál es el producto? Acetato de sodio más agua. Acetato de sodio más agua. ¿Y cómo se calcula eso? La solución de esta sal. Se empieza con pOH Ya, me dictas. y pKW menos pKb. ¿Cuál pKb? Perdón. pK. El AB vendría a ser de la base hidróxido de sodio. Y dice no tiene pK, ¿no ve? Menos logaritmo de la concentración de la sal sobre 2. Sobre 2. Ah, ¿qué tenemos aquí? Todo tenemos, menos la concentración de la sal. Para sacar la concentración de la sal, ¿qué necesitas? ¿Cómo te llamas? Necesitamos el Perdón, antes tu compañero que estaba participando. Jeremy Zamos, doctor. Quieren. Ya. Ahora, ya que a partir de, ya que está participando tu compañera, para tu compañera, ¿cómo te llamas? Yuhra Quispe Irán Lucy. Irán. Bien, vamos, Irán. ¿Qué necesitamos? La para hacer- concentración de la sal necesitamos Ya, la el- concentración. ¿A que qué se aliar une? al volumen del añadido Ya, por su concentración ya. sobre entre el volumen total. ¿Y cuánto sería eso? $33.33. Ay, no, perdón, doc. No. ¿Qué tienes que utilizar? Ahí sí me salió 33,33. Doc. Ya. Entonces tienes que haber añadido 33.33 mililitros de hidróxido de sodio para llegar al punto de equivalencia. Entonces el volumen agregado es 33.33 por lo que estás agregando, que es 0.15, entre el volumen total que vendría a ser 83.33. ¿De qué otra manera puedes sacar, Irán, la concentración de la sal? Quiero sacar en función del ácido acético, ¿cómo haría? El volumen de... Es lo mismo, pero con la concentración distinta, Doc. Sí, pero con un volumen también distinto. Si tú quieres sacar en función a la base, con lo que hemos hecho aquí, me has hecho hace un momentito, que podría ser no sé cuánto sale esto, pero Ah, sí, ¿cuánto sale esto? 0,06. 6. No solamente aquí en el punto de equivalencia puedes utilizar lo que estás agregando, sino también lo que se está neutralizando en función al ácido acético. En este caso vendría a ser el volumen del ácido acético, que es 50, por su concentración, y sobre el volumen total, que es el mismo. Y eso es 0.06. ¿Lo ves? Sí, doctor. Sí, sale lo mismo. Ya. Entonces el pOH va a ser 14 menos 473. Por la constante de ionización del ácido es 1.85 por 10 a la menos 5. Ya lo hemos ido manejando. Menos el logaritmo de 0.06 entre
2. ¿Y eso cuánto sale? Seguimos contigo. 5,25. Ay, perdón, doctor. No importa. 5,25. Bien. ¿Y el pH? 8.75. Bien. Entonces ya tenemos nosotros todos los puntos. Hacemos lo que hemos hecho. La recta numérica de la fenolftaleína. Fenolftaleína es lo que estamos utilizando, ¿no? Así. Por encima de 10 van a tener ustedes el color rojo magenta. Y por debajo de 8.2 va a ser incoloro. ¿A qué pH iniciamos? ¿A qué lado pongo el pH de inicio? Hacia el lado incoloro. Aquí, ¿no ve? Pongamos por aquí 2.86. Este es el pH inicial. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos en la solución de ácido acético la fenolftaleína, no se va a teñir de ningún color la solución porque estamos dentro del pH ácido donde la fenolftaleína nos da incolor. ¿Sí? El pH en el punto de equivalencia vendría a ser 8.75, más a este lado que a este otro lado. Y esto es punto de equivalencia. ¿Quién participó en este momento? Yo, ¿Qué te doctora, llamas? ¿Qué te llamas? Suxoseico John. Soy John. A ver, John. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál de estos dos pHs de la fenolftalena? 8.2 o 10 es el cambio de color. Es en 10. ¿Qué se denomina este entonces? Punto final. Punto final. Siempre al contrario de lo que tú estás empezando la titulación. Hemos empezado la titulación 2.86, abrimos la llave de la bureta, empieza a subir el pH porque estamos añadiendo hidróxido de sodio, llegamos a 8.2, ¿qué coloración tomará, John? Ninguna, creo que aún seguiría incoloro. Incoloro. Exacto, incoloro. Llegamos a 8.75, ¿qué coloración tomará? Igual incoloro. Incolor. Si bien la coloración rosada que está apareciendo por el rojo magenta, porque estamos llegando a una zona básica, se va a ir formando, va a ser más permanente, pero igual va a desaparecer inmediatamente. Solamente se va a mantener cuando lleguemos nosotros a 10 y ahí paramos la titulación, el punto final. ¿Ve? La diferencia que existe entre el punto de equivalencia y el punto final es lo que marca el error. John, ¿qué error te llamaría este? Error por, Defecto. perdón, Error por defecto. error por defecto es cuando no has llegado al punto de equivalencia. O sea, error por defecto es desde aquí hacia abajo. Pero tú has llegado al punto de equivalencia, lo has sobrepasado, lo has pisoteado, lo has maltratado, todo lo que tú quieras, y has llegado al 10 y ahí recién has parado la titulación porque la solución se ha tornado en rojo magenta. Entonces lo has pisado al punto de equivalencia. Entonces es error por Error por exceso. Disculpa. exceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos estamos excediendo? Hidróxido de amonio. ¿Qué tenemos que ver? Concentración de oxidrilos que nos hemos excedido. Y para eso, con esa concentración de oxidrilos que nos hemos excedido, tenemos que averiguar el volumen en exceso que hemos excedido desde este punto, desde el punto de equivalencia al punto final. Y es lo que hemos acabado de hacer. ¿A ver? Entonces, la concentración de oxidrilos, ustedes van a revisar ya bien aquello,
va a ser volumen en exceso por la molaridad entre el volumen de neutralización total más el volumen en exceso. Entonces, el volumen en exceso vendría a ser OH, volumen de neutralización total. La molaridad menos, y hemos despejado aquello, volumen en exceso. OH, ¿cuánto sería? Aquí nos da, aquí hemos parado la titulación, aquí son hidrogeniones, 10. Y OH sería 10 al menos 4, ¿verdad? La diferencia. El volumen de neutralización total, ¿cuánto sería? Hasta aquí. Hemos empezado con 50 mililitros, hemos añadido hasta aquí, hasta el punto de equivalencia, 33 más, ¿no ves? 83.3, si no me equivoco. Ustedes que están con sus cuadernos, a ver, vean. Sí, está viendo. 83. Entre la molaridad del que estamos añadiendo, que vendría a ser del hidróxido. .015 menos la concentración de oxidrilos, que vendría a ser 10 a la menos 4. ¿Y eso sale? 0,06. Pero esto todavía no es nuestro error. Nuestro error es expresar este punto 0,6 por cada 100 mililitros. Entonces hacemos la regla de 3. 0,06 mililitros. Ay, caramba. 0,06 mililitros de hidróxido de sodio. Nos hemos excedido por cada 50 mililitros de el ácido acético que está. Para expresar al 100, por 100 mililitros del ácido, ¿cuánto nos vamos a exceder? Yo sería punto 12. punto 2, 12. 12. Y eso lo expresamos como error. Y como ese punto 12% es menor que punto 3, entonces para esta titulación podemos utilizar la fenolftaleína. O sea, estamos corroborando que a pesar de que el punto de equivalencia está dentro de la zona de viraje del indicador y cerca de desde donde no va a ocurrir cambio de color, pero está entre la zona, sí lo podemos utilizar sin realizar cálculos numéricos, ¿no? Pero para saber qué errores nos cometemos y estar seguros, entonces hacemos el cálculo, es error por exceso, y el error por exceso nos da el 0,12%, lo cual nos permite calcular a ciegas ya la fenolftaleína para esta titulación. A ver. A ver, ustedes se animan a hacer, digamos, esto para su casa, pero lo van a hacer. Porque voy a tomar el mismo de ese sentido del otro en el examen. Hidróxido de sodio 0,1 molar. Van a añadir y van a tener en la matriz LMIR ácido clorhídrico 0,1 molar en 50 mililitros. Van a utilizar como indicador la fenolftaleína 8.2 a 10. En una primera instancia. Y en una segunda instancia, o sea, otra valoración, digamos, ¿sí? El anaranjado de metilo. Son los indicadores más utilizados que tenemos, 3.1 a 4.4. ¿sí? Hemos visto en la parte teórica donde, Dios mío, ya está las 18,
donde son dos fuertes, ácido fuerte, base fuerte, y que tenemos un amplio rango, ¿no ve?, de área para poder utilizar. Y la fenolftalina nos agarraba el punto superior y el anaranjado de metilo el punto inferior, y que podíamos utilizar los dos. Ustedes comprueben en sus casas que se puede utilizar la fenolftalina y se puede utilizar el anaranjado de metilo. ¿Listo? Y con eso ya seguramente el doctor Urdaeta ya los está llamando, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda? Ya no hay dudas. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, doctora. Doctora, gracias. Hasta luego. Pero Hasta luego, doctor. Chao, chao. Que les vaya bien.